A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a Reflexiones en lo Secreto. Ya estamos en el penúltimo episodio de el estudio de la Carta de Santiago. Y hoy vamos a concluir el capítulo 4 y vamos a estar estudiando de los versículos 11 al versículo 17. Y te lo leo en Reina Valera. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, vamos a volver a mencionar para dar un pequeño recordatorio que Santiago escribe esta carta a las 12 tribus de Israel dispersas por lo que era en aquel momento el Imperio Romano. Y estas personas pues tenían diferentes actividades, diferentes oficios, ¿verdad? Y eran nuevos creyentes, eran nuevos cristianos, tenían poco de haber aceptado a Jesús en su corazón, reconociéndole como el Mesías. Y Santiago era un hermano biológico, carnal, como dicen muchos, ¿verdad? De Jesús. Y él creyó en Jesús cuando Jesús, después de haber muerto en la cruz, resucitó. Entonces en ese momento Santiago abre su corazón y reconoce que Jesús es el Mesías, es el Salvador. Entonces hoy vamos a estudiar esos versículos, como te comenté, versículos del capítulo 4, del 11 al 17. Y aquí primero la primera animación que hace Santiago le habla a estos hermanos de la fe y les aconseja, ¿verdad? Les exhorta, les anima a no caer en la murmuración unos por otros. La palabra murmuración en sus orígenes, ¿verdad? Es hablar quedito, es hablar entre dientes, ¿no? Entonces, esta práctica que a veces el ser humano, pues, practica mucho, válgame la redundancia, de cuando va a hacer un comentario de otra persona, sobre todo si la persona está cerca, ¿verdad? Tendemos a hablar como bajito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos murmurando. Y fíjate lo interesante, a veces pensamos que la murmuración se está refiriendo a no hablar mal de la persona, ¿verdad? Pero te quiero comentar que también cuando tú hablas y juzgas algo que la persona, que tu hermano, que tu esposo, que tu hijo, que tus vecinos, que tus compañeros de trabajo están haciendo bien, pero tú juzgas, ¿verdad? Le juzgas aún en el hacer bien, pero lo haces en esta actitud de murmurar. La murmuración tiene que ver mucho con la intención del corazón, porque como te digo, no solamente es cuando hablas mal de alguien, cuando le levantas un falso, ¿verdad? Sino puede ser también que hables hasta incluso de las virtudes de las personas, pero que tú en tu corazón tengas una actitud de envidia, tengas una actitud de juicio y de queja hacia la persona.
Entonces Santiago dice aquí, no murmures, no hables bajito del hermano, de tu hermano, ¿no? Y menciona que en el momento que nosotros juzgamos a la persona, tenemos queja en nuestro corazón y lo expresamos a través de nuestros labios, nosotros nos estamos convirtiendo en jueces. ¿Verdad? Y también la palabra en otra parte de la Biblia nos dice que no juzguemos, porque con la misma medida que nosotros estamos midiendo a la persona que estamos juzgando, vamos a ser juzgados nosotros. Entonces, aquí es una práctica, como te digo, que a veces el ser humano con mucha ligereza caemos en ella, pero la palabra a través de esta carta de Santiago, nos dice Dios que no lo debemos de hacer, ¿sí? Solamente el que puede juzgar es Él. Te recuerda otra parte de la palabra cuando dice que el único que tiene la hoz en la mano para distinguir, que va a cortar entre trigo y cizaña, es Jesús. Nadie más tiene esa capacidad para distinguir. Entonces a veces nosotros podemos estar diciendo que lo que nosotros estamos juzgando es cizaña y realmente estamos juzgando al trigo. Entonces por eso mejor no emitir este tipo de juicios, de quejas, ¿verdad? No hablar susurrando, no bajar la voz y hablar entre dientes. En el versículo 13 dice, vamos ahora, como diciendo, vamos a otra cosa, dice Santiago, ¿no? Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿no? Entonces, en este cambio de tema que da en su carta Santiago y habla, aquí él toma el oficio de mercader, ¿verdad? Aquí como que había emprendedores, había gente que tenía negocios y sabía el lenguaje que le estaba hablando Santiago en este momento, ¿verdad? A estas 12 tribus, a esos nuevos creyentes, a estos cristianos, a estos hijos de Dios, ¿verdad? Dice que no debemos nosotros tener esa actitud de no dependencia de Dios, tener esa arrogancia de decir, vamos a hacer, vamos a ir, vamos a viajar, ¿verdad? Vamos a vender en este caso, ¿verdad? Vamos a traficar, estaremos allá, ¿no? Cuando no sabemos qué va a pasar mañana, y así lo dice Santiago, ¿verdad? Y dice, ¿qué es la vida? Hace una reflexión aquí Santiago y empieza a hablar en esta carta, ¿verdad? Y dice, y pregunta, y te pregunto yo a ti en este momento y me lo pregunto a mí misma, ¿qué es la vida? Dice. Y Santiago les dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿verdad? Estarás de acuerdo conmigo que en un abrir y cerrar de ojos pueden cambiar las cosas. A muchas personas en un abrir y cerrar de ojos les ha cambiado la vida por la muerte repentina de alguien, por la pérdida de un trabajo, por la enfermedad de un hijo, por muchas circunstancias, ¿verdad? La vida, podemos decir ahorita estoy bien y al rato no saber cómo vamos a estar. O al revés, ¿verdad? No estar bien y en un pestañeo las cosas se mejoran. Pero aun cualquiera que sean esas dos condiciones, Santiago nos anima a aprender a decir siempre, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿No? Porque a veces nos sentimos tan dueños de nuestra vida, que tenemos todo bajo control, ¿verdad? Que no hay nada que se escape de nuestras manos, pero como te digo, un de repente. Y un ejemplo muy global
que nos pasó a todos en el 2020, al inicio, los primeros meses de 2020 y sobre todo muy particularmente a partir de marzo de ese año, cuando fue la pandemia, ¿te recuerdas? Y que de repente, ¿verdad? Ya no podíamos socializar, ya no podíamos salir a la calle, ya teníamos que andar con cubrebocas, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, ¿no? Entonces, eso pasó en un abrir y un cerrar de ojos, en un de repente, ¿no? Y ahí sí, ¿verdad? Todos nos sentíamos dependientes y seguros también dentro de nuestro hogar. Preferíamos no salir porque nos sentíamos vulnerables a poder ser contagiados y una posibilidad para algunas personas era la muerte y muchas de ellas murieron, ¿verdad? Entonces, y ahí fue como muy súbito y es un ejemplo muy claro, ¿verdad? Que no tenemos el control nosotros de nuestra vida. Entonces necesitamos caminar siempre en una humildad. Si nosotros hacemos planes, necesitamos tener esa humildad de decirle a Dios, Señor, estos son mis planes, ¿verdad? Los presento delante de ti. Señor, estos son mis sueños, estos son mis proyectos. Te los presento, Señor. Si son tu voluntad, Rey, yo te pido que tú me abras las puertas. Te pido que tú seas, Señor, que vaya delante de mí como ese poderoso gigante que tú eres, abriendo camino donde no lo hay, Señor. ¿Verdad? A veces estamos tan seguros de lo que somos en relación a nuestras capacidades y habilidades que en ese constante y cotidiano hacer, nos olvidamos de siempre tener esa dependencia al Señor. La palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Aún lo más cotidiano que nosotros hacemos en el día, el levantarnos, el hacer desayuno, ¿verdad? Aún parecerá, ay, Dios mío, pues que no me la voy a pasar nomás diciendo, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Pero no solamente es decirlo, ¿verdad? No solamente que se nos haga una frase, una parte como ya un cliché de nuestra manera de hablar, sino realmente que en nuestro corazón haya la humildad de reconocer que dependemos de Dios, ¿verdad? Que dependemos de Él. No como te digo, nada más como repetirlo como el oro, sino realmente que en nuestro corazón haya esa fe y haya una dependencia de Dios total y absoluta y decir, ¿sabes qué? Yo tengo planeado un viaje, pero si Dios quiere, Padre, si tú quieres, se va a hacer, Señor. Tú ve conmigo, tú ábreme las puertas, ¿verdad? Como te decía hace un momento. Entonces necesitamos caminar bajo ese consejo sabio que Santiago en su momento les estaba haciendo a estos hijos de Dios y que la palabra que es contemporánea nos lo sigue haciendo a ti, a mí, ese consejo. Y porque ahí en el versículo 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Cuando no caminamos en una dependencia con Dios, lo que nosotros estamos siendo es soberbios, ¿verdad? Nos creemos que nos jactamos nosotros de las cosas que podemos hacer. Y la soberbia, te recuerdo que en la palabra dice que Dios la resiste, que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Por eso te comentaba que en esta acción de siempre conectar en nuestro corazón y decir, si Dios quiere, haremos o iremos o viviremos, ¿verdad? Tal y cual cosa debe de ser en una humildad y no en una jactancia de no depender de Él al 100%. Y ya para terminar esta reflexión de esta parte de Santiago, el versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces nosotros podemos decir, no, yo no cometo ninguna clase de pecado, ¿verdad? Nos vamos a lo que la ley de Dios en los 10 mandamientos
nos aconseja no hacer, ¿verdad? De como el no matar, no robar, no levantar falso testimonio, no desear al esposo o esposa del prójimo, ¿verdad? Este, y no amar a Dios, decir, no, yo sí amo a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y le busco. Y ya nosotros decimos, estoy bien, ¿verdad? Ya con todo esto que estoy haciendo, yo cumplo con toda la ley. Pero a veces nosotros sí tenemos acciones de donde hacemos una omisión de lo que la palabra nos aconseja hacia nuestro prójimo, incluso hacia nosotros mismos, porque la palabra dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene hacer, ¿no? Entonces, cuando yo hago esa omisión de esta parte de la palabra y digo, bueno, pues como todo me es lícito, ¿verdad? ¿Qué tiene que no me convenga? ¿Verdad? ¿Qué tiene que no me convenga hacerlo? Pero me dan chance de hacerlo. Ahí es saber hacer lo bueno y no estarlo practicando. Y en ese momento, el saber tú la verdad, el saber qué es lo bueno y, y no lo hacemos, en ese momento caemos en esa actitud, en esa condición de estar en pecado. Entonces, yo te animo en esta reflexión a hablar con el Espíritu Santo y decir, ¿qué estoy dejando de hacer? Que ya sé que es bueno hacerlo. ¿Qué estoy dejando de hacer y lo estoy postergando? ¿Qué sé que debo de hacer y que es bueno hacerlo y no lo estoy haciendo y estoy incurriendo en pecado? Entonces, reflexionemos, veámonos en la palabra, en cada uno de estos puntos que Santiago toca en estos versículos del capítulo 4. Si estamos hablando bajo, si estamos murmurando de una persona, de un hermano, como te digo, cualquiera que sea esta persona, el rol que cumpla en tu vida, y estás hablando de queja contra él, lo estás juzgando, le estás poniendo una etiqueta y aún estás quejándote de él, de esas personas, de cosas que están haciendo bien, porque la envidia, porque la codicia, porque la discordia, porque muchas cosas puede haber en el corazón que te están haciendo hablar, susurrar, hablar bajo esta persona, pero lo estás haciendo en juicio. Recuerda que nosotros no somos el juez. Otro punto importante es depender de Dios siempre, en todo lo que hagamos, en todo lo que planeemos, en todo lo que soñemos, en todo lo que planeemos. Entonces, y genuinamente, con una humildad en nuestro corazón, decir, si Dios quiere, voy a hacer esto. No como te decía, por una frase ya hecha y repetitiva en nuestra vida, sino porque la condición del corazón sea de humildad y de dependencia a Él. Y hacer lo bueno, sabiendo que es lo bueno y no caer en pecado, haciendo esto que se llama pecado de omisión. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Música, palabra de Dios, consejos, entrevistas y mucho más. Todo el día, todos los días, 24 horas llenas de inspiración. Estás en Lo Secreto Radio, el lugar de intimidad con Dios. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Finaliza En Lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En Lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa.
productora de contenido.